Hola, bienvenidos a mi presentación de PowerPoint. UNAD, Universidad Abierta y a Distancia de México. Tema: Contabilidad. Nombre: Diana Ramírez Rodríguez. Descripción: la contabilidad es la que se encarga de cuantificar y verificar las operaciones económicas de una organización o individuo, con el fin de llevar la información de manera sistemática y ordenada. Objetivo general. El objetivo general del tema es conocer qué es la contabilidad, desde qué año se maneja, cómo ha ido cambiando, quiénes son los que la utilizan, cuáles son los tipos de contabilidad y para qué nos sirve. Objetivos específicos. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad nos sirve para llevar el control, el registro y los gastos e ingresos y demás operaciones que genera una empresa, persona o entidad. ¿Desde qué año se maneja la contabilidad? La contabilidad empezó desde los tiempos primitivos y en esos tiempos existían sistemas de escritura. El hombre a través del tiempo los utilizó para llevar a cabo el registro de aquellos datos de la vida económica que era preciso recordar, y utilizaban una especie de tablillas hechas de barro para llevar a cabo así todos los registros contables. ¿Cómo ha ido cambiando la contabilidad? Bueno, la contabilidad ha ido evolucionando, ya que antes los registros se llevaban en una tablilla hecha de barro. Después su proceso se plasmó en papel. En la actualidad, pues son diferentes los procesos para desarrollarla, ya que se hace uso de las tecnologías y dejando atrás la aplicación y el desarrollo de ella en papel. ¿Quiénes utilizan la contabilidad? La contabilidad la utiliza una entidad económica, sea esta una persona física o individuo o una persona moral, que son asociaciones o sociedades. ¿Cuáles son los tipos de contabilidad que existen? Existen varios tipos de contabilidad, pero los primordiales para que una entidad económica funcione son la contabilidad de costos, la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal, la contabilidad administrativa, la contabilidad por actividades económicas y de organizaciones, y la de servicios, y la que hoy se lleva a cabo en todas partes es la contabilidad electrónica. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? Bueno, la contabilidad nos sirve para darnos cuenta si nuestro negocio gana o pierde, pues a través de las operaciones que ésta debe de llevar de manera ordenada y anticipada para el control de los gastos y de los ingresos y de todas las demás operaciones. Resultados. Los resultados fueron los siguientes. Fueron los datos extraídos con análisis, y dentro de estos datos son las bibliografías, estudio de campo, entrevistas, encuestas y gráficas. Bibliografías.
Bueno, yo me apoyé en los siguientes títulos para recabar toda mi información y así poder obtener mis bibliografías. Y los títulos en los que me apoyé fueron el de contabilidad, principios y fundamentos de la contabilidad. Contabilidad 1, ¿qué es la contabilidad? Principios de la contabilidad e introducción a la contabilidad. Y los medios en los cuales pude obtener toda esta información fue a través de libros, de páginas de internet, de videos. Estudio de campo. Bueno, mi estudio de campo yo lo realicé en las oficinas del SAT de Tlalnepantla, Estado de México. Cuando yo acudí a las oficinas, pues acudí y me puse a observar pues las instalaciones de las oficinas, los tipos de trabajadores que hay dentro de ellas, los tipos de personas que acuden a esa institución, y me puse a observar también las preguntas que les hacían los trabajadores a los contribuyentes, la actitud en la que llegaban los contribuyentes, y también me puse a escuchar las conversaciones que tenían tanto contribuyentes como trabajadores del SAT. Y pues ya obteniendo todos esos datos, después me puse a realizar o a desarrollar mis preguntas, las cuales iban a ser para mi entrevista, y ver a qué tipo de persona iba a ir dirigida mi entrevista. La entrevista. La entrevista que yo realicé fue a un contribuyente en las oficinas del SAT, y las preguntas que le apliqué a este contribuyente fueron las siguientes. Para usted, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué importancia tiene para usted la contabilidad? ¿Está usted dado de alta en el SAT y desde cuándo? ¿Cómo está usted dado de alta o cuál es su giro? ¿Sabe usted qué impuestos paga? ¿Sabe usted de dónde provienen o por qué tiene que pagar estos impuestos? ¿Paga usted muchos impuestos? ¿Tiene usted contador o lleva usted su propia contabilidad? ¿Confía usted en su contador? ¿Ha pensado usted buscar otro contador? ¿Cómo califica a su contador? ¿Bueno, malo, regular? ¿Por qué le da esa calificación? ¿Qué trámite vino a realizar? ¿Qué tuvo que hacer para realizar este trámite? ¿Vino usted solo o lo apoyó su contador? ¿Por qué no vino su contador para apoyarlo en este trámite? ¿Aquí en el SAT no le pudieron generar su cita? ¿Cómo le atendieron en las oficinas del SAT? ¿Se tardaron en atenderlo? ¿Sí pudo terminar su trámite? ¿Piensa usted en regresar a realizar otro trámite? ¿Qué piensa usted de la cultura que tenemos los mexicanos sobre la contabilidad? Encuesta. Bueno, mi encuesta yo la dirigí al público en general, y esta la hice para poder tener un análisis de los conocimientos que tiene las personas en general sobre la contabilidad, y así poder yo obtener mis gráficas y pues los resultados. Y las preguntas que yo les apliqué para la encuesta fueron las siguientes. 1. ¿Sabes qué es la contabilidad? 2. ¿Tienes algún negocio o empresa? 3.
¿Crees que sea importante aplicar la contabilidad en tu vida, trabajo o negocio? 4. ¿Tú podrías llevar tu propia contabilidad para cualquiera que sea el caso de la pregunta anterior? 5. ¿Contratarías el servicio de un contador? 6. ¿Estás de acuerdo con los impuestos que cobra el gobierno por ser empleado, tener un negocio u empresa? 7. ¿Crees que los impuestos que cobra el gobierno son elevados? 8. ¿Sabes o conoces por qué nos cobran impuestos? 9. ¿Te gustaría conocer más sobre la contabilidad y aplicarla? 10. Nombre del entrevistado. Gráficas. En la primera gráfica de la primera pregunta de ¿sabes qué es la contabilidad? Más del 50% de las personas sabían qué era la contabilidad. En la segunda gráfica de ¿tienes algún negocio o empresa? Más del 50% tenían un negocio o empresa. En la tercera gráfica de ¿crees que sea importante aplicar la contabilidad en tu vida, trabajo o negocio? El 100% de las personas estuvieron de acuerdo con esa pregunta. En la cuarta pregunta de ¿tú podrías llevar tu propia contabilidad para cualquiera que sea lo de la pregunta anterior? El 50% contestó que no podía llevar su propia contabilidad. En la quinta pregunta de ¿contratarías el servicio de un contador? El 80% de las personas dijeron que sí contratarían un contador. En la sexta pregunta de ¿estás de acuerdo con los impuestos que cobra el gobierno por ser empleado, tener un negocio u empresa? El 90% dijeron que no estaban de acuerdo. En la pregunta 7, ¿crees que los impuestos que cobra el gobierno son elevados? El 90% de la gente contestó que sí, que eran elevados. En la pregunta 8, ¿sabes o conoces por qué nos cobran impuestos? El 70% de las personas contestó que sí sabían por qué cobraban impuestos. En la pregunta 9, ¿te gustaría conocer más sobre la contabilidad y cómo aplicarla? El 100% contestó que sí le gustaría conocer sobre la contabilidad y cómo aplicarla. En la pregunta 10, el 90% de los entrevistados fueron hombres y el 10% restante fueron mujeres. Conclusiones y recomendaciones. Considerando la importancia de la contabilidad y realizando la búsqueda de investigación mediante diferentes medios como fueron libros, videos, páginas web, de realizar mi investigación de campo, de realizar mi entrevista y de aplicar mi encuesta, y recabando todos estos datos y resultados, me di cuenta de la importancia que ha tenido la contabilidad desde sus inicios hasta el día de hoy, y es fundamental tanto para nuestra vida cotidiana como para nuestro negocio o cualquier tipo de entidad. Las recomendaciones para este tema pues es aprender la contabilidad, la utilidad que tiene, el cómo podemos desarrollarla, aplicarla y llevarla a cabo. Y más en estos días que pues nuestro gobierno, por lo menos en México, pues ya nos requiere pues que estemos inscritos dentro del SAT para llevar pues todo en regla y pues para que también nuestro país funcione, ya que los ingresos que los ciudadanos aportamos pues es para el servicio de nuestro país, y por eso es importante pues el conocer por qué debemos de llevarla y cuáles son los impuestos que tenemos que pagar y cómo es que los tenemos que pagar.
para así tener un conocimiento amplio y podamos sobresalir en nuestra vida cotidiana o en nuestro negocio o empresa. De la contabilidad requerimos conocerla, aplicarla, desarrollarla e incorporarnos con ella a la nueva era tecnológica. Nombre: Diana Ramírez Rodríguez, aspirante a Contaduría y Finanzas Públicas.